Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estudio de Comunicación y Alcor Consultores han llegado hace unas semanas a un acuerdo en el que Alcor se integra en el grupo Estudio de Comunicación. Brevemente, alguna historia de los dos. Alcor Consultores fue fundada por Pablo Gonzalo y Concha Gómez hace 20 años. Es una firma de referencia en servicios de comunicación interna y, por otro lado, Estudio de Comunicación, lo conocen ustedes, es la compañía líder en España en comunicación empresarial e institucional, fundada en 1983, integrada por más de 150 profesionales, y la firma pues ha trabajado a lo largo de todos estos años, podemos dar muchas cifras, pero para más de 2.000 clientes a los que ayuda a comunicarse eficazmente con sus diferentes públicos objetivos. Este programa es testigo a lo largo de los últimos años de muchas fusiones, de muchos encuentros, de muchas compañías, y además es testigo. Uno viene en septiembre representando una compañía y al cabo de 4 meses pues está integrada en otra, que es el caso que le pasó a Pablo Gonzalo, director del área de comunicación interna ya de Estudio de Comunicación. Querido Pablo, encantado de saludarte y tenerte aquí. Muy buenos días. Fran, buenos días a todos. Bueno, decía eso, que viniste en septiembre con Alcor para hablar de comunicación. Ya algo se sabía entonces, pero no podías contar nada. Y ahora ya, integrado en lo que es todo un grupo de comunicación. ¿Cómo está siendo esta etapa? Pues muy fácil, la verdad es que muy fácil porque nos han acogido bien. Conocíamos Estudio de Comunicación, conocíamos no a esos 150, pero sí a algunas de sus personas. Y la verdad es que la integración está siendo muy fácil. Y de todas formas es que nosotros realmente no nos sentimos como en un gran cambio, sino más simplemente en un paso adelante, en un camino en el que sentíamos que necesitábamos estar acompañados de un equipo mucho más potente y mucho más, digamos, capacitado y transversal del que teníamos, y por tanto, pues nos sentimos simplemente viviendo una nueva etapa dentro de esta trayectoria de apoyo a la comunicación interna. Nos acompaña también Jesús Ortiz, consultor senior de Estudio de Comunicación. Querido Jesús, me alegra mucho verte este año, al comienzo del año. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Frank, y sobre todo gracias a vuestros oyentes que van a estar con nosotros un ratito hablando, como tú muy bien decías, de comunicación interna. Bueno, para Estudio de Comunicación, ¿qué ha supuesto esta, no sé cómo lo denomináis, integración, fusión, compra? Este encuentro en la cuarta, quinta fase, ya ni siquiera la tercera. En Estudio de Comunicación hemos hecho muchas campañas de comunicación interna durante mucho tiempo, desde el año 83, son 34 años ya, ¿no? Si no me falla la resta. Pues hemos hecho trabajos de todo tipo, insisto, incluido de comunicación interna. Pero es verdad que una especialización como la que tenían Pablo, como la que tienen Concha, era necesaria y era importante, por tanto, que en esa idea que tenemos de que la comunicación hoy ya es todo comunicación, no hay interna, no hay externa, no hay medio pensionista, como decíamos en los tiempos de los viejos rockeros cuando nuestros padres nos mandaban al internado, ¿no? Porque no habíamos estudiado bien. Es todo uno y por tanto cualquier empresa que hoy necesita hablar de comunicación necesita tener a su lado quien le asesore, no solo de comunicación externa o corporativa, sino también de comunicación interna. Y esa es la razón básica de haber tratado, de habernos fusionado, de habernos unido con este estupendísimo equipo de Pablo, Concha y sus chicos. Lo que sí es verdad, Jesús, que cuando yo hablo contigo, cuando hablo con Benito de vez en cuando, en alguna reunión y tal, hablamos de comunicación externa, externa, pero ¿está cambiando el escenario de la nueva comunicación, como apuntaba Jesús? Os pregunto a los dos, ¿hablamos solo de comunicación o la comunicación interna da para mucho y este acuerdo está siendo una señal para marcar la importancia que está teniendo la comunicación en estos momentos en las organizaciones, Pablo? Yo creo que efectivamente es que las fronteras están desapareciendo. Básicamente, en el pasado la comunicación externa trabajaba hacia afuera.
e ignoraba el mundo de la comunicación interna, y la comunicación interna trabajaba hacia adentro e ignoraba, digamos, todo lo que ocurría fuera de la organización. Digamos, como había una diferenciación por públicos que hacía que cada uno trabajara en un territorio. Y desgraciadamente no sé si en todas las organizaciones con el grado de coordinación suficiente entre ambas funciones. Yo creo que esto está cambiando de una forma radical, básicamente por un motivo, en mi opinión, y es que cuando las fuentes corporativas de comunicación han visto cómo su credibilidad social de alguna forma perdía fuerza, perdía empuje, las organizaciones sentían que necesitaban todo el potencial de comunicación que sus 10, 100, 10.000, 20.000 empleados podían tener en la sociedad. Por otro lado, descubrían la fuerza de que eran esos empleados los que estaban en contacto directo y permanente con los clientes, que el dinero suele entrar desde el cliente a través del empleado para llegar al arca de la organización. Bueno, pues entonces los profesionales de les llamaré todavía comunicación externa, descubren que en los empleados tienen un potencial extraordinario que no pueden seguir ignorando y que de alguna forma no pueden seguir tratando como esa hermana pequeña que tradicionalmente se ha considerado. Entonces, desde nuestro punto de vista, la integración en términos de gestión coordinada, unida, transversal, es fundamental. Y eso lo que nos ha hecho, ahora pensando desde nuestra antigua trayectoria profesional, es comprender que no teníamos el equipo con el alcance, con la trayectoria y con la especialización suficiente. Cada vez más nos encontrábamos con una reflexión global de comunicación en las organizaciones que nos obligaba a nosotros a tener también una reflexión global que no podíamos tener. Y lo que hicimos fue pues acercarnos a la organización que creíamos que tenía más prestigio y que además, de hecho, en colaboraciones previas que habíamos mantenido en el pasado, pues era con los que más cómodos habíamos trabajado. Bueno, compartida la reflexión, pues la verdad es que ha sido bastante fácil empezar a trabajar juntos. Jesús, ¿qué puede aprender la comunicación interna de la externa con toda la experiencia que tú tienes? Aprender. Si es posible. Claro, es que la palabra en principio me provoca un montón de reflexiones que quizás no sea ni el tiempo ni el momento, ¿no? Yo creo que ninguna comunicación tiene que aprender de la otra, porque ambas tienen fuerza suficiente en sus campos y en su trabajo como para hacer las cosas correctamente. Fíjate y fíjense, amigos oyentes, cuando estábamos hablando de la fusión, de la unión entre las dos empresas, lo primero que se nos ocurrió decir es que realmente lo que esto significaba era que podíamos aportar un mejor servicio a nuestros clientes, aprovechando la experiencia que podía tener la comunicación interna como la estaba desarrollando Alcor y la comunicación en general como la estaba desarrollando Estudio de Comunicación, a la hora de remar todos en la misma dirección. Pero vuelvo a la palabra aprender. Evidentemente, siempre cualquier cosa... mira, antes de entrar en el estudio estaba hablando con el director de Capital Radio, con Luis Vicente Muñoz, acerca de lo que significa la comunicación. Y tanto Pedro como Juan Carlos, que están aquí, van a compartir tertulia ahora con nosotros y que tienen sus experiencias en comunicación, cada uno en su campo, yo entiendo que van a estar pues plenamente de acuerdo en lo que voy a decir. La experiencia, el haber desarrollado muchas cosas, el haberse enfrentado a muchos casos en muchos momentos en una ciencia tan inexacta como es la comunicación, probablemente no más inexacta que otras de las que se aplican en el mundo de la empresa, pero bueno, tenemos esa etiqueta, vamos a dejarlo así, ¿no? La experiencia, el hecho de haber hecho muchas veces las mismas cosas es lo que te permite eso que antes decíamos, esa ayuda a los clientes, esa colaboración, ese poderles ofrecer un mejor servicio. Por tanto, y insisto, y perdónenme, amigos oyentes, vuelvo a la pregunta de Fran García Cabello. ¿Qué aprende una comunicación de la otra? Pues probablemente la comunicación interna a ser más flexible, más creativa, si me lo permites, Pablo, sí. Y la comunicación externa de la interna a ser más técnica, a ser más precisa, a buscar cada vez más puntualmente los públicos objetivos, no disparar tan ampliamente, ¿no? Enseguida en la tertulia, como decís, vamos a hablar en profundidad, pero ha tocado una cosa, Jesús, que yo soy un apasionado de eso, que es la creatividad, la creatividad dentro de los cánones, ¿no? Porque pues, se puede ser muy creativo todos los días, pero la creatividad productiva. Hay que ver cuando me paso por grandes compañías, es de reconocer, sobre todo del IBEX 35, incluso algunas redacciones, me las estoy imaginando, de comunicación interna, que se han convertido en verdaderos editores
de contenidos, de información internos, claro, a públicos objetivos, con una audiencia de 10.000, de 30.000, de 40.000, de 60.000, que son los empleados de la propia compañía, ¿no? Claro, yo es que creo que superada una primera etapa en la que creímos que la clave de la comunicación interna era informar a los empleados y que para trasladar información valía con escribir una nota y colgarla en el tablón de anuncios, cuando hemos superado esa fase y hemos comprendido que el asunto no era informar de una serie de datos, sino era básicamente influir sobre un colectivo de personas que está compartiendo con nosotros el negocio, solo que desde otra perspectiva distinta, pues entonces hemos comprendido que los mensajes tenían, por un lado, que ser creativos para ser penetrantes, para poder llegar a ellos, pero por otro lado, que tenían que ser coherentes con la realidad que los propios empleados ya estaban viviendo. Porque hay algo que yo creo que en comunicación en general, pero específicamente en comunicación interna no podemos olvidar, que es que los empleados tienen sus propias vivencias de lo que está ocurriendo en la organización, porque pasan al menos 8 horas dentro de ella. Con lo cual, ese esfuerzo, tú ponías encima de la mesa la palabra creatividad y yo la acepto plenamente. No, la ponía Jesús, yo. Bueno, bien. Venga, compartís los derechos de autor entre ambos. Yo me uno y quiero mi parte. Yo añadiría también la de la credibilidad que da cuando las personas sienten que lo que perciben desde comunicación interna es coherente con las vivencias que ellos están viviendo dentro de la organización. Entonces yo creo que todo esto lo que ha hecho ha sido que técnicamente para los profesionales de la comunicación interna ha habido un gran reto de profesionalización en la comunicación. Y de hecho, bueno, pues las palabras de Jesús, probablemente ahora yo voy a ser un poco más directo, era lo que nos estaban queriendo trasladar. O sea que seguramente me va a reñir cuando salgamos de aquí porque he dicho algo que no era. Que no, en absoluto. Que ahora es mi director, ¿eh? Claro. Por Dios, Jesús. Sí, yo lo que quería trasladar, y yo creo que uno de los aspectos en comunicación interna hemos tenido que aprender es mucha técnica de comunicación y no creernos que una nota colgada en el tablón de anuncios, digamos, cumplía más misión que no tapar el corcho. Entonces, bueno, yo creo que ese es uno de los ámbitos de trabajo. Bueno, yo creo que estamos en el momento de pasar a la tertulia con todos y tener una tertulia de comunicación interna con esas claves fundamentales. Y yo quiero en esa tertulia, enseguida vamos a entrar a ella, poner pues un tono también pensando en la alta dirección. ¿Qué le preocupa? Si es que le preocupa. ¿Qué le preocupa al CEO de la comunicación interna? La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Esta es la tertulia que estás apuntada y en la que hay puntos de referencia interesantes que yo siempre digo que se pueden poner en práctica en vuestras organizaciones. Con Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de Factum, con Pedro García Cano, country manager de TMP Worldwide Spain, con Pablo Gonzalo, director del área de comunicación interna de Estudio de Comunicación, y con Jesús Ortiz, consultor senior de Estudio de Comunicación, hoy esta tertulia inteligente sobre la comunicación. Bueno, ¿quién se lanza? ¿Qué le preocupa al CEO? Ahora ya el que menos tiene que hablar aquí soy yo, tenéis que hablar entre vosotros, pero ¿qué le preocupa al CEO de la comunicación interna? Porque al de recursos humanos o al de comunicación no entramos en debate, en un lado o en otro, o si queréis entramos, en recursos humanos, en comunicación, pero al CEO, ¿qué le preocupa de la comunicación interna? ¿Quién se arranca? Bueno, puedo empezar yo, Jesús. Sí, pero no por nada, sino por el hecho de haber observado en algunas ocasiones que... Fíjate, preguntas ¿qué le preocupa al CEO? Yo también puedo decir qué le preocupa a la persona de comunicación de lo que piensa el CEO, que seguramente eso también está muy bien. Es la parte contraria. Al CEO le preocupa que la empresa, la idea, la estrategia que ha desarrollado, el plan estratégico de trabajo, su visión, su misión, sus valores, sean correctamente comprendidos. Y para eso acude a la comunicación, por simplificar mucho la situación, ¿no? Pero luego a la vez al responsable de comunicación lo que le preocupa es que el CEO no le coloque, no le ponga en la posición que realmente debería de tener para que todo eso y la evolución se pueda comprender y por tanto la comunicación sea más correcta. Es decir, todos sabemos que la comunicación según va pasando escalones, por eso la comunicación interna directa es tan importante, según va pasando escalones se va perdiendo el mensaje, se va diluyendo o se va incluso modificando, pervirtiendo en muchísimos casos. Por tanto, cuanto menos escalones ahorremos desde la idea principal, es decir, la del CEO, la del primer ejecutivo de la compañía,
hacia el responsable de comunicación, pues muchísimo mejor, evidentemente, ¿no? Pero vamos, por enfocar respuesta a tu pregunta. Pedro. No sé, yo creo que aquí muchas veces, claro, hay dos cosas que yo creo que han salido en la conversación anterior. Yo creo que por un lado hay la realidad de los empleados y la realidad de los responsables de comunicación. Y por otro lado hay la visión de estos CEOs y muchas veces yo creo que la sensación, siendo dos públicos que de alguna manera deberían de tener, o dos segmentos que deberían de tener mucha comunicación entre ellos, yo creo que muchas veces encontramos falta de alineamiento. O sea, que la sensación a veces del CEO es esa sensación de que yo tengo una idea de una compañía en mi cabeza, de una misión, de una visión, y no tengo la seguridad o la afirmación de que esto está siendo comprendido. Claro, Pedro, pero perdóname, pero tú pregúntale a un CEO que está planteando una empresa, que está intentando poner en marcha una empresa, una sociedad que quiere poner en marcha una empresa, dile, no, primero, o sea, con tu plan estratégico, antes de nada, estrategia de comunicación. O sea, es decir, eso que quieres de contar, a ver si es posible contarlo, porque a lo mejor quieres contarle peras a un manzano, y esto no suele poder ser, ¿no? Y siempre te dicen lo mismo. Bueno, no, eso es una segunda etapa. Sí. No, hay muchas veces hay ajustes que son ciertos de canales, de tiempos, de incluso de oportunidad, de que sea el momento correcto para decir los mensajes, e incluso si verdaderamente tienes que hay también un tema de timing, yo creo, entre la realidad de la compañía hoy y la realidad donde quieres estar. Y si desajustas mucho, llegas a una cosa que los americanos llaman el stretch, donde llegas a hablar de un mundo que el empleado de la compañía no lo perciben ni siquiera como posible en un futuro, ¿no? Claro. Sí, habéis hablado antes de coherencia y credibilidad, ¿no? Y la importancia de que estén suficientemente vinculadas la comunicación interna y externa. Primero, para que comuniquen algo que sea homogéneo, claro, que sea equilibrado y que sea consistente de uno con otro. Y yo creo que hasta al CEO sí le importa que la imagen de su compañía en todos los ámbitos en los que comunica, en el mercado, en sus clientes, en sus proveedores, en las instituciones, en sus empleados, sea una comunicación coherente y consistente y que esté alineada con su estrategia. Ahora se habla mucho en recursos humanos, como sabéis, de la estrategia del empleado, como se habla de la estrategia de la gestión de la experiencia del empleado, ¿no? Como se habla de la gestión de la experiencia del cliente en el ámbito de marketing. Las dos cosas es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de experiencia de un empleado, de experiencia de un cliente, no solo es lo que hace, es lo que percibe, y lo que percibe en gran medida está condicionado por cómo se le comunica lo que hace y por qué lo hace, y por qué actúa su empresa de una manera o actúa de otra, ¿no? Eso condiciona la percepción del cliente sobre su propia experiencia como cliente y la percepción del empleado como empleado. Y además el empleado, como decías tú antes, Pablo, tiene un efecto multiplicador de la comunicación. Cuando se habla ahora de embajadores de marca, ¿no? Claro, sobre todo en grandes compañías, la capacidad de comunicación a través de los empleados y la capacidad de impacto en el mercado es brutal. Total. Uh-huh. Sí, bueno, yo por aquello de la amistad con Fran le voy a cuestionar la pregunta. Adelante. Y en vez de decirle que... Pero que conste que siempre es así, ¿eh? Me encanta. Pero... lo siento. Diría que la radio es añeja, pero siempre esto es... Bien, no, es una broma. Simplemente la pregunta se planteaba en términos de qué es lo que al CEO le preocupa de comunicación interna. Yo diría que no tiene que preocuparle nada y lo que tiene que hacer es ocuparse un poco. Sí, porque básicamente la comunicación interna... Estoy haciendo amigos. Lo siento. La comunicación interna es una herramienta. Es una herramienta que tenemos en manos de la dirección para lograr alineamiento en los comportamientos de nuestros profesionales en relación a lo que estamos prometiendo al mercado. Entonces, en este sentido, lo que básicamente le tiene que preocupar al CEO es si realmente lo que nuestros empleados están haciendo ante el mercado, ante los clientes, en los distintos comportamientos en los que interactúan con los clientes y con la sociedad, está suficientemente alineado con la estrategia, con esa promesa que de alguna manera él ha construido en su cabeza y que ha convertido por medio de planes estratégicos, etcétera. Entonces, yo creo que el reto para mí está ahí. Cuando digo ocuparse, bueno, a mí me gusta verlo. Es un ejemplo muy simple y espero que se entienda suficientemente bien. Uh-huh. Quizá el CEO ocupa una posición de cabeza dentro de homologando una empresa con el cuerpo humano. Pongámosle al CEO en la cabeza. Los empleados están en todo lo demás, especialmente en las manos. Entonces, claro, lo que no tiene mucho sentido, como a veces nos encontramos, uh-huh, es con CEOs que creen que digamos que la implantación de la estrategia simplemente es diseñarla, difundirla y a partir de ahí terminó. Tenemos que estar permanentemente escuchando nuestras manos, porque nuestras manos son las que nos dicen si aquello que estamos tocando está caliente, está frío, nos acepta con facilidad, no nos acepta con facilidad. Bueno, yo creo que ese es el reto, básicamente, por la comunicación interna. Con lo cual, creo que el CEO lo que tiene que hacer es ocuparse. Lo saco la tertulia para todos, pero al CEO lo que le ocupa y lo que le preocupa es una cosa.
que es la cuenta de resultados, que es el negocio. Claro. Negocio y comunicación interna, ¿cómo se relaciona? Pues para mí es muy simple. Es que esa cuenta de resultados, esos ingresos que la organización obtiene, los obtiene a partir de unos determinados productos o servicios que han sido elaborados, que han sido prestados por unos determinados empleados. Realmente la experiencia de marca que va a recibir el cliente la va a recibir por medio de un servicio, por medio de un producto, que en ambos casos han sido construidos por empleados. Con lo cual, yo creo que ahí hay un elemento vital. Si tú no estás logrando que el input final, previo a la factura, que yo sé que probablemente al CEO le preocupa mucho, justamente lo que ocurre antes de la factura es la obtención, la prestación de un servicio o el contacto con un producto que ha sido elaborado con un empleado. Yo creo que ahí está el elemento que claramente interactúa e interacciona. Sí, si me permites, Fran, una o dos cosas que decía Pablo ahora y que decía hace un rato Juan Carlos, creo que están en el mismo ámbito y en el mismo espíritu, ¿no? Estaba hablando Pablo de las manos, de intentar que esas personas que trabajan con nosotros sean la proyección de la empresa hacia el cliente, y estaba hablando también antes Juan Carlos de todo lo que significaba esa frontera difusa entre lo que es el público interno y el público externo. Pero yo voy más allá de la cuenta de resultados que tú planteabas. Voy a que estamos en una emisora económica en la que hablamos de bolsa y de inversión todos los días. Es que hoy el trabajador de una empresa, sobre todo una empresa que cotiza o que pueda ir a cotizar, no solamente son las manos que decía Pablo, es que puede ser un inversor, es que puede jugar en bolsa. ¿Y su familia? Tenemos una empresa con 30.000 trabajadores. 30.000 trabajadores pueden ser 30.000 familias o incluso más que dependen de la opinión de esos trabajadores. No dependen prácticamente de nada lo que intentemos o nos esforcemos comunicar de otra manera. Es una comunicación interna. Por eso la unidad de mensaje que decía Juan Carlos, por eso tiene que haber una coherencia en todo lo que explicamos, pero por eso, y muy importante, nuestra primera intención, nuestra mejor intención tiene que ser el público interno, porque es el que mejor va a proyectar interna y externamente todo lo que queremos hacer. Perdón, y el más creíble para el final mercado. Claro. Y perdona, decía, y el más creíble para el mercado. Cuando alguien te habla de su propia compañía, la credibilidad que tiene ante quien le escucha es muy alta. Nos queda un minuto y medio. ¿Algunos mensajes finales que queréis dejar en la tertulia? Yo quizá a lo mejor un poco siguiendo el tema de ocuparse. Yo creo que además muchas veces con la tecnología, yo creo que una de las cosas que ha traído es que los CEOs se pueden de verdad ocupar de la comunicación interna, y verdaderamente cuando hablamos de liderar y de motivar y de explicar esas visiones, la verdad es que ahora mismo existen canales y oportunidades para que puedan hacerlo a todos los empleados de la organización con la frecuencia que consideren razonable y en los términos que consideren razonable. Entonces, verdaderamente yo creo que vamos a vivir un mundo donde el CEO va a tomar un papel directo mucho más responsable en esa comunicación interna. Bueno, querido Pablo, querido Jesús, muchísimas gracias por estar. Os propongo una idea, que es que dentro de un par de meses, con el primer cliente, que seguramente que ya lo tendréis, de esta fusión. Afortunadamente sí. Ya está. Pues os lo traéis aquí en la tertulia, y tenemos una charla con él sobre experiencia de empresa, experiencia de empleados, también para hablar de comunicación interna. Y me da a mí que este acuerdo, y esto es una opinión desde este programa, conociendo ambas marcas, que esta fusión va a ser una fusión, utilizando tu palabra, Jesús, creativa. Una fusión creativa, y yo creo que va a aportar mucho también al mercado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Iba a decir saludos a los hombres y mujeres de Alcor y de Estudio de Comunicación, pero tengo que decir una, ¿no? Saludos a los hombres y mujeres de Estudio de Comunicación. Gracias a su director, gracias a Jesús por estar con nosotros. Me alegra mucho verte. Y aquí nos tenéis, porque aquí seguimos hablando lo mismo que hace 13 años o hace 8 años o hace 5 de lo mismo, de recursos humanos y de comunicación. Muchísimas gracias. A vosotros. Seguiremos hablando de comunicación interna y de toda comunicación. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Jesús, por estar con nosotros. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a Pedro también. Gracias a vosotros. Y adelante con esa gala RRH 2017.